tardes, bienvenidos una vez más al programa Últimas Preguntas. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a dos de las teólogas más famosas del momento para tratar un tema muy controvertido, la resurrección de Jesucristo y de los muertos, la parusía y el juicio final. Demos un fuerte aplauso a Karen y Michelle, licenciadas en Teología Fundamental. Muy buenas, Karen, Michelle, estamos encantadas de tenerlas en el programa. Bueno, para introducir un poco el tema, empecemos hablando de si Jesús de verdad existió, porque si no, no tendría sentido hablar de temas como su resurrección y todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, pues como sabemos, por medio de los evangelios se puede reconstruir una mínima imagen histórica de Jesús, por lo que sabemos que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista, que predicó el reino de Dios, además de acercarse a pecadores y marginados, y sobre todo, que sufrió la condena de morir en la cruz. Gracias a estos evangelios podemos construir una imagen fiable de Jesús, pero no podemos olvidar que hay otras fuentes que nos hablan sobre la existencia de Jesús. En este caso me estoy refiriendo a fuentes de historiadores o escritores que no son cristianos, sobre todo judíos y romanos. Hoy en día ningún historiador se atreve a negar la existencia de un Jesús histórico. Disculpa, pero me gustaría añadir algo respecto a lo que ha dicho Michelle. El hecho de que existan fuentes extracristianas tiene muchísimo valor, ya que además de evidenciar la existencia de Jesús en esos tiempos, se consideran testimonios imparciales e incluso hay algunos que van en contra del cristianismo y de Jesús. Hay muchísimos ejemplos, como la carta del primer joven, lo que recoge Suetonio en su obra, lo que recoge Flavio Josefo, e incluso en el Talmud. Me gustaría lanzaros una pregunta a vosotros. Si tanto cristianos como judíos y como romanos, que eran contemporáneos a Jesús, no dudaron de su existencia, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo habiendo demasiadas pruebas que constatan los hechos? Bueno, esta pregunta va dirigida a Karen. Nos ha quedado bastante claro que hay suficientes pruebas sobre el Jesús histórico. La cuestión ahora es ¿por qué los cristianos creéis en la resurrección de los muertos? Para responder a esta pregunta me gustaría citar a San Pablo en los Corintios capítulo 15, que nos explica que no tendría sentido la resurrección de Cristo si no hubiera una resurrección de los muertos, ya que nuestra fe se basa en que Cristo resucitó, y si no resucitó Cristo, pues estaría vacía nuestra predicación y nuestra fe. Los muertos resucitarán, ese es el mensaje de Jesús. Jesús venció la muerte para que nosotros también estemos seguros de que volveremos a la vida. La muerte física no es el final. La pregunta interesante sería que ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo volverán a la vida? La respuesta es que en cuerpo y alma, o sea, volverá una persona entera, pero con un cuerpo glorificado, transformada, mejorada, que no enfermará ni envejecerá. Seremos lo mismo, pero no lo mismo. Espero que te haya quedado claro. Vale, Karen. La explicación de la resurrección de los muertos ha sido súper bien desarrollada y completa. Y ahora me gustaría preguntar a Michelle qué sucedió antes de la resurrección de los muertos. Los teólogos habláis de la parusía. ¿En qué consiste? Si es posible, ¿podrías por favor intentar explicarlo de una manera en que podamos comprender los espectadores? Muchísimas gracias. Primero, me gustaría decir que se denomina parusía a la venida de Jesucristo al final de los tiempos. Cuando Jesús descendió, le fue anunciado a los apóstoles la segunda venida de Cristo. Esto fue anunciado por medio de los ángeles, quienes le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Jesús, que ha estado entre vosotros y ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera. Como diría San Pedro, el fin de los tiempos ya está decretado, por lo que no podemos hacer otra cosa más que vivir haciendo el bien y con esperanza puesta en el cielo. Pues sabemos que el día y la hora no está determinada para cada uno de nosotros. No sabemos cuándo vamos a morir, independientemente de que vivamos la parusía o no. Por este motivo no hay que perder el tiempo y no podemos posponer para mañana el amor que podamos dar hoy. Cuando hablamos de la gloriosa vuelta de Jesucristo, a veces produce en las personas una cierta inquietud, preocupación e incluso a veces temor. Esto va a depender de cómo cada uno de los individuos estemos preparados para este momento. Además, también hay que resaltar que no sabemos la manera ni la forma en la que vamos a ingresar al reino de los cielos. Es más, ni siquiera sabemos si vamos a ser beneficiados con esta dicha.
Por otro lado, tenemos que ver la vuelta de Jesucristo como un adviento. Y si nosotros hemos vivido de acuerdo a lo que Él nos ha ido transmitiendo en los evangelios, pues debemos estar alegres porque vamos a ser testigos de esa vuelta, de esa segunda venida de Cristo. Vale, entonces, teóricamente, después de la parusía vendría el juicio final. Entonces, Karen, ¿qué podrías contarnos sobre este tema? ¿Qué sucederá? Me gustaría aclarar en este tema que existe un juicio doble. Uno global, donde se juzga al universo, y otro individual, que se realiza a cada persona, pero en ambos el juez es Jesús. Respecto al juicio universal, solo puede acabar bien, como relata el Apocalipsis capítulo 21, que además nos explica que se llevará a cabo una transformación del reino de Dios, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. En cuanto al juicio individual, aquí viene lo controvertido y difícil de explicar, ya que la persona puede acabar en 3 estados. En un estado de cielo, refiriéndose a estar con Dios, o en un estado de purgatorio, que se refiere a un proceso de transformación, un proceso purificatorio, que es donde acaban aquellos que han muerto sin hallarse aún preparados para alcanzar la bienaventuranza de Dios, pero que finalmente ascenderán al estado de cielo. El otro estado es el infierno. Según los teólogos, esta palabra significa permanecer separados de nuestro Creador para siempre, pero por nuestra propia y libre elección. Todo lo que he dicho está respaldado por el Nuevo Testamento en la Biblia y por la muerte y resurrección de Jesús, ya que, como bien dice Peter Berger, la vida no tiene sentido si no existiera un juicio final después de esta vida. Y tiene bastante razón. Bueno, pues para terminar con la entrevista me gustaría añadir que respecto a la opinión que tienen tanto cristianos como el resto de la gente acerca del Apocalipsis, ¿qué les diríais o qué aclararíais al respecto? Gracias. Me gustaría aclarar sobre todo el término apocalipsis, ya que la mayoría de la gente siempre lo asocia al miedo o al desastre. Incluso los cristianos lo han hecho porque o no lo han entendido o no se lo han explicado. El apocalipsis no trata de asustar a nadie, sino de invitar a la gente a tomarse la vida con responsabilidad. Simplemente hay que confiar en Jesús porque todo va a acabar bien. Me gustaría citar al Papa Francisco, que nos decía: Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor, estoy salvado. Si lo rechazo, me condeno, no por él, sino por mí mismo. En conclusión, el pensamiento cristiano sobre el Apocalipsis nos da la visión de que nosotros mismos somos responsables de nuestras acciones y que debemos buscar el sentido de nuestra vida, buscar aquello que nos alegre y ser consciente de lo que ello significa, ser felices y hacer felices a los demás. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias a nuestro público fiel que nos ve desde sus casas. El programa de hoy es uno muy particular, ya que está completamente realizado por nosotros y no por producción, debido a la situación que estamos viviendo. Os rogamos que os cuidéis y os deseamos un buen día. Esperamos vernos una vez más en el próximo programa de La Última Pregunta.